Y listo, prácticamente así, eh, sin pausa, nos seguimos con el casillero número 6. En este caso enfrenta al conjunto de Mazatlán, las Cañoneras, contra el conjunto de Atlético San Luis Femenil. Dos equipos que actualmente se encuentran afrontando realidades muy diferentes. Mazatlán por ahí batallando en los últimos puestos de la liga, recibiendo goleadas. Por ahí contra Santos tuvieron una buena reacción, iban perdiendo 3-0 y terminaron el partido de forma decorosa, al menos 3-2. Pero todavía me parece que el conjunto de Mazatlán no está como para competir, al menos pues prácticamente tienen poco más de un año, ¿no? Que las ingresaron aquí a la Liga MX Femenil. Me parece hasta normal que todavía no tengan un rendimiento tan alto. Y el Atlético San Luis, que bueno, ahí ha obtenido una seguidilla de buenos resultados que le acercan a la clasificación a la liguilla. Veremos si les alcanza a las potosinas para seguir peleando. Vamos a comenzar con el análisis. En este caso primero tenemos al Mazatlán, que es el local. Es el 18º clasificado del índice general de cultura del Pro Gol, o sea, el último clasificado. Una racha de 2 victorias, un empate y 7 derrotas en sus últimos 10 juegos oficiales. Una estadística bastante pesada en contra del conjunto de Mazatlán. Y bueno, en cuanto a lo local, no se quedan atrás, ¿no? Son las 17º clasificadas, las penúltimas. Una racha de 3 victorias, 0 empates, igualmente 7 derrotas en sus últimos 10 juegos oficiales como local. Entonces a Mazatlán le está costando muchísimo todavía adaptarse a esta liga. Todavía me parece que traen un nivel, no diría amateur, porque obviamente también han obtenido resultados positivos, pero todavía están muy lejos, ¿no? de los grandes equipos de la Liga MX femenil. Ahora, interesante, acumula 3 victorias en sus últimos 10 juegos oficiales como local. Su última victoria es interesante porque, bueno, de esas tres victorias en sus últimos 10 juegos, su última victoria frente a Toluca fue por 3 goles a 1 y no tiene mucho, ¿no? Fue el 12 de septiembre del año en curso. Entonces, por ahí Mazatlán como que de repente muestra algunos indicios de mejora, pero obviamente todavía tiene un largo trecho por recorrer en esta liga. Además también de sus últimos 10 juegos oficiales como local, solo ha podido marcar en 4 juegos, o sea, 6 juegos se ha quedado sin poder ver puerta rival y ha recibido gol en 9. Entonces definitivamente la defensiva de Mazatlán es muy endeble todavía. La ofensiva todavía luce un poco chata. Marcar en 4 juegos de 10 solamente te indica que hay algo por lo que preocuparse en cuanto al poderío ofensivo del conjunto de Mazatlán, ¿no? La última vez que dejó su portería en ceros fue contra Puebla, en su victoria 1 gol por 0 el 1 de agosto del 2022. Entonces ya tiene prácticamente 2 meses desde la última vez que lograron mantener su portería imbatida en un juego como local. La última vez que perdió 2 partidos consecutivos de local sin marcar gol, o sea, también le agregamos esto de que sin marcar gol, fue el 22 de agosto del 2022. Realmente no tiene mucho, apenas tiene un mes desde la última vez que perdió 2 partidos de local y sin marcar gol. En caso de perder este partido contra San Luis y no marcar gol nuevamente, estarían igualando esta racha que obtuvieron hace un mes. Y finalmente, en 3 de sus últimos 10 encuentros oficiales como local, ambos equipos han marcado. Claramente aquí el equipo que no marca es el Mazatlán. Los otros equipos tienen una tendencia muy marcada a marcarle goles al conjunto de Mazatlán. Y en 6 de 10 se rompió la línea del over 2.5. Entonces esto te indica que el Mazatlán ha sido goleado en diversos encuentros. Me parece recordar que el último encuentro que tuvieron como local fue contra el conjunto de Tijuana y perdieron 5 goles a 0. Entonces, por ahí Mazatlán, la verdad que de tener cuidado, ¿no? Me parece esos partidos que en la quiniela parecen obvios y muchas veces son tan obvios que te hacen dudar, ¿no? Que te hacen dudar de que realmente lo estén poniendo porque Mazatlán vaya a obtener un resultado positivo, pero bueno, ya veremos a qué conclusión llegamos después del análisis. Ahora tenemos al San Luis, que es el 8º clasificado del índice general de cultura del Pro Gol. Una racha de 5 victorias, 0 empates y 5 derrotas, entonces por ahí, equilibrado en cuanto a victorias y derrotas en sus últimos 10 juegos oficiales. En cuanto a su índice visitante, obviamente su rendimiento se ve mermado porque son el 13º clasificado. Una racha de 3 victorias, 0 empates y 7 derrotas en sus últimos 10 juegos oficiales como visitantes. Entonces esto te habla de que el conjunto de San Luis realmente baja su rendimiento cuando afronta partidos en condición de visitante. Y es algo
para tener en cuenta y de tener cuidado, ¿no? En este encuentro contra Mazatlán. Además, bueno, solamente ha ganado 5 ocasiones como visitante desde su afiliación a la Liga MX Femenina en 2019. Entonces, por ahí, viendo la racha del San Luis, la racha positiva en los últimos juegos, por ahí podrías pensar que San Luis es muy favorito para ganar este encuentro. Pero bueno, si tomas en cuenta que solamente ha ganado 5 veces desde su afiliación en 2019, o sea, solamente 5 victorias como visitante desde el 2019, tampoco es que ande por ahí muy diferente a Mazatlán, ¿eh? Parece que andan por ahí iguales en este rubro. Mazatlán por su lado como local y San Luis en su lado como visitante. Su última victoria fue una sorpresiva remontada, 3 goles a 2 ante el Atlas el 17 de septiembre. No tiene realmente mucho, fue antes del parón de la fecha FIFA. Eh, que dieron esta voltereta, pero a San Luis le cuesta bastante jugar como visitante. Ahora, de sus últimos 10 juegos oficiales como visitante, ha dejado su portería imbatida en solo una ocasión contra León. 1 gol a 0 en aquella ocasión ganaron el partido el 22 de agosto del 2022. Prácticamente un mes desde que Atlas no consigue, desde que el Atlético San Luis no consigue dejar su portería imbatida, y ha sido la única. Ha sido la única ocasión en sus últimos 10 juegos en que la ha dejado imbatida. Entonces por ahí podemos ir visualizando por lo menos que Mazatlán vaya a meter algún gol en su cancha. Ahora, nunca ha logrado acumular 2 victorias consecutivas como visitante. Entonces, cuidado ahí, ¿no? El San Luis, en caso de ganar la Mazatlán, lograría por primera vez en su historia, desde su afiliación a la Liga MX Femenil, acumular 2 victorias consecutivas como visitante. Ya veremos si lo logra o no. Y bueno, solo ha sido capaz de marcar 2 o más goles en 3 de sus últimos 10 juegos oficiales como visita. Entonces se le complica bastante a San Luis marcar más de un gol cuando sale de su cancha allá en San Luis. Entonces, datos realmente de cuidado que, si uno ve la tabla general y se deja guiar por eso, colocaría a San Luis como un equipo ampliamente superior a Mazatlán, pero en condición de visitante me parece que no está tan lejos del nivel de las mazatlecas. Finalmente, en 4 de sus últimos 10 encuentros oficiales como visitante, ambos equipos han marcado. Y me parece que este partido va a tender a eso, ¿no? Va a tender a ser un partido de pocos goles. Y solamente en 5 de 10 se rompió la línea del over 2.5. Entonces, por ahí a quien les gusta el mercado de goles, les repito, me parece que este juego va a ser uno de esos con pocos goles. Tal vez no pocas llegadas, pero me parece que a ambos equipos les hace falta efectividad a la ofensiva, ¿no? Igualmente, como sucedió en el partido del Tigres contra Monterrey, no hay todavía cuotas. En este caso vamos a inclinarnos por lo mismo, ¿no? O sea, vamos a solamente dejarnos llevar por el análisis que hicimos de los resultados de ambos equipos, de las tendencias de sus rachas y demás. Y para este partido yo voy a dejar el empate fijo. En ese partido voy a dejar el empate fijo en el casillero número 6. Me voy acá a la validación de plazos. Y en mi quiniela propuesta para la 2145 voy a dejar el empate como fijo y voy a descartar tanto la victoria de Mazatlán como la victoria de San Luis. Tal vez parecería algo que es una sorpresa, pero viendo realmente los números de San Luis como visitante, no me parece que esté tan alejado de la realidad, ¿no? A pesar de la diferencia en cuanto a posiciones de ambos equipos en la tabla general de la Liga MX femenil, me parece que están prácticamente en las mismas. Mazatlán cuando juega de local, me parece que su rendimiento es exactamente igual al de San Luis cuando sale de su cancha. Entonces así lo voy a dejar para el casillero número 6, un empate fijo. Corto la transmisión y regresamos ya a nuevamente ligas más profesionales. En este caso vamos a regresar con la Liga de España, Sevilla contra Atlético de Madrid.